nos acaba de donar la otra cabeza de dragón. No se patrocina la historia. Un aplauso ASMRístico para ti. Muchas gracias. El lago oscuro fue un lago lleno de misterios que de mantener oculto su secreto, el mundo no se hubiera ido al carajo. Todo empieza cuando la magia estaba en pleno auge. En ese momento, muchos aprendices deseaban tener poder. Como de costumbre, la magia era difícil de controlar. Así que lo único que se podía hacer era tomar a aquellas personas con magia y entrenarlas en una especie de instituto. Sin embargo, no todos querían ser limitados. Pero el rastro de magia era detectable por alguna especie de animales semejantes a los lobos, aún más grandes, pero tenían diferentes agujeros en la parte de su cráneo. Ayudaban a encontrar por completo el rastro de magia en una persona. Eran violentos, bastante agresivos, pero lograron entrenarlos. A estas criaturas las montaban jinetes. Algunos tenían magia, pero era una magia de combate. En aquel mundo la magia se dividía en categorías. Pero hablaremos de unas limitadas, entre ellas las de aquellos jinetes. Ellos podían tener la conexión con el alma de otra persona. Podían ver sus vivencias, podían ver sus recuerdos, y aquellos más hábiles lograban ver fragmentos de su futuro. Eran como una policía de magos, pero eran muy respetados. Además de eso, tenían que instruirse en el combate. Todo el tiempo tenían que andar a cargar su espada. Una espada de un material bastante poderoso, afín a la magia. Era un material que forjaba las hojas sin filo. No tenían filo, pero esto era por un motivo. Una hoja normal afilada con magia podía ser demasiado peligrosa incluso para el que la portara. Lograron desarrollar una hoja que le otorgaba filo momentáneo mientras sea empuñada por un mago guerrero. Así, esta arma no podría hacerle daño, ya que el acero, al no soportar la magia, su hoja estaba afilada constantemente y además haciendo que el acero sea un poco más débil, a diferencia de la otra hoja. En fin, uno de estos guerreros era alguien un poco pacífico. Nadie sabía por qué estaba en la guardia. Se notaba que eso no era su vocación. Le encantaba dar paseos en las montañas con su amigo, aquel animal que habían entrenado para él. Disfrutaba de la belleza de la naturaleza, de la energía que le proporcionaba el viento, el agua y toda aquella magia natural que no todos pueden ver. Este tipo de magos podían hacerlo. En fin, encomendaron a este hombre para buscar a una familia que se ocultaba en las montañas. Se suponía que estaban a punto de parir a un bebé. Este tenía que nacer con magia, pues el linaje de esta familia era bien conocido de que todos sus hijos tenían la vena de la magia. Los registros eran claros, así que todos eran enviados a eso. El guerrero se subió en su mascota o amigo, aunque era más
una criatura bastante alejada, recorriendo las montañas, disfrutando de los paisajes, logra llegar hasta aquella cabaña. A lo lejos se escucha los gemidos de una mujer, tal vez está pariendo al pequeño. Rápidamente desciende de la bestia, le ordena que puede ir a pasear, pero en cuanto escuche el llamado deberá regresar de inmediato. El guerrero rápidamente, con un andar apresurado, llega hasta la cabaña, golpea delicadamente la puerta. Con mucho respeto, la puerta se abre. Es un hombre alto, fornido. ¿Es usted el padre del pequeño?, pregunta el mago. Aquel hombre sorprendido lo mira de pies a cabeza y sabe que es de la guardia. Sabe que tiene que responder con la verdad, pues la habilidad de ver todo en su alma es completamente fácil para él. Es mi hijo, está a punto de nacer. ¿Puedo pasar?, pregunta el guerrero. Adelante. Aún con sigilo y la mano en su espada, avanza mirando meticulosamente cada rincón. ¿Por qué?, se deberán preguntar. Bueno, porque no solo la guardia recluta a magos. También hay una parte oscura en esta historia. Magos que solo desean poder y sobreponerse ante cualquiera que no les parezca, bueno, favorable para ellos. Observando a través de la oscuridad, logró ver que no había nada. Estaban a salvo. Entonces colocó su espada en su cintura de nuevo, esta vez más relajado. Se acerca a la mujer, la toma de la mano y le dice: no se preocupe, la ayudaré. Voy a hacer que su espíritu, voy a hacer que su alma se separe por un momento y me dejará a mí hacer que el pequeño nazca. ¿Para qué hacían esto? Para evitar que la madre muriera. El cuerpo de la madre estaba muy débil y al parecer el niño estaba completamente desacomodado. La partera hacía sus masajes en el vientre, pero la mujer estaba muy débil. El guerrero hizo lo suyo, entabló la conexión y entonces logró sacar el alma de la mujer para darle paso a la del guerrero. Se iba a consumir por completo su energía, pero valía la pena para traerle vida a este mundo. Justo en ese momento, el guerrero, entablando la conexión por primera vez en su vida, pudo ver el futuro del pequeño. Jamás había visto el futuro de un bebé, no porque no lo haya intentado, sino porque el alma de un bebé aún no se ha definido, pero este era claro, como si estuviese destinado a algo grande. El guerrero lo observó, pero lo que vio ahí no era agradable. Miró a un hombre noble, tranquilo, respetuoso, pero al mismo tiempo era un sujeto oscuro, dominante y traería caos a este mundo. Logró navegar en su futuro, pero no encontró el punto de quiebre para esta situación. De inmediato, le da lugar al poder de la magia para hacer que la madre pueda tener a sus hijos. Y entonces se escucha el llanto. A pesar del ruido, este traía esperanza. Es algo que solo los padres pueden experimentar. Un ruido tan estridente como el llanto de un niño para ti puede ser fastidioso, pero para un padre es como música en sus oídos. Solo ellos pueden percibir el amor de una vida en ese estado. Pero la partera, completamente sorprendida, dijo: son dos. Nunca lo vieron venir. Imposible, dijo el guerrero. No percibía dos cuerpos en el vientre. Rápidamente sacan al otro bebé. Este tan tranquilo, tan callado, observando a su alrededor. El guerrero sintió algo de extrañeza. Un bebé que no llora. Rápidamente el alma de la mujer regresó a su cuerpo y el guerrero ya estaba completamente débil. Sin embargo, están entrenados para esto, con respiraciones profundas, atrayendo
la magia de su alrededor. Logró recuperar su poder. No al 100%, claro, pero logró hacerlo. Aquel bebé, tan calmado y tranquilo, llamó su atención por completo. Se acercó y por favor pidió que dejaran que lo tomara entre sus brazos. Con recelo, el padre no quería hacerlo. Algo extraño estaba sucediendo aquí. Por favor, dijo el guerrero, te lo pido por respeto, pero en realidad es una orden. Sabes que soy un guerrero de la realeza y es una orden. Solo quiero cargarlo. La partera en silencio. La madre en silencio. El padre observándolo fijamente, dudando de si entregarlo o no. No hay más que hacer. El padre decide extender sus brazos para entregarle al pequeño, y el guerrero lo toma entre sus brazos. Shh. Intenta entablar una conexión con el pequeño, pero es imposible. Quizás porque mi magia está disminuida, pero puedo ver en ti, pequeño, algo extraordinario. Quizás por eso no podía discernir bien el futuro del bebé cuando estaba en el vientre. Quizás los destinos y el futuro de los dos bebés se entrelazaban en uno. Eran gemelos. Su alma estaba compartida. Su cuerpo había nacido de uno. Por favor, dijo el padre, no te lo lleves. Solo es un pequeño y no muestra signos de magia. Regresa cuando esté más joven. Ahí por fin mostrará su verdadera magia y entonces podrá llevártelo si es necesario. Nos encargaremos de cuidarlos a los dos por igual. Quizás solo uno tenga magia. Aquel suceso era complejo, ya que los magos no pueden tener gemelos. Esto solo era para los humanos. Era visto como un signo de debilidad. Algo repetido, nada original. Pero el guerrero tenía órdenes. Si percibía un poco de magia, tenía que llevárselos a los dos o a uno solo, aquel que tuviera la magia. Rápidamente hace el llamado a su bestia. Se puede escuchar el galope entre los árboles. De inmediato, este se posa en la puerta. Todos sienten su presencia. Aquellas criaturas son tan impresionantes que el aura que emanan puede atravesar paredes e incluso varias millas de distancia. El guerrero abre la puerta con el pequeño entre sus brazos. Adelante, mi amigo, haz lo tuyo. La bestia se arrodilla y cuando está arrodillada en el suelo, agacha su cabeza. No necesita olfatear nada. Simplemente deja que la magia ingrese a su cuerpo. Cuando esto sucede, la criatura simplemente agita su cabeza, pues quizás el aroma o la sensación de la magia resulta ser un poco fastidiosa cuando deciden absorberla. Pero el guerrero miró detenidamente a la criatura. Esta no se inmutó. Intentó hacerlo de nuevo, pero no había magia en el pequeño. Lo entregó a su padre. Este rápidamente lo envolvió en una sábana. Tomó al otro pequeño que estaba en brazos de la partera. Lo llevó hasta la bestia. Vamos, este debe tener la magia. Aquel niño llorón tampoco poseía magia.
esto era imposible, dijo el guerrero. Es muy poco probable que de dos magos no naciera un hijo con magia. Catherine, gracias por tu regalito. Hola, Víctor. Pero así fue. Desconcertado, el guerrero observó al padre. No puedes llevártelos, es la ley. Tienes razón. El guerrero no podía llevarse a los pequeños, no había magia en su cuerpo, pero aquel futuro que había visto no era para tomárselo a la ligera. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había visto ese futuro tan temprano, tan desastroso? En fin, era algo para pensar. El guerrero agradeció por el recibimiento en aquel lugar. Salió de la casa, montó de nuevo a su bestia y comenzaron a cabalgar de regreso. En el camino, el guerrero no dejaba de preguntarse qué estaba pasando. Después de recorrer un largo tramo, el guerrero decide caminar un poco por las praderas, observar las flores, pero había algo en particular que le encantaba al guerrero: la fruta de un árbol mágico, la única fruta mágica del reino, deliciosa para los magos y aquellos quienes poseían magia, incluso para la bestia, completamente amarga y desastrosa para los humanos. Por eso estos árboles eran siempre llenos de esta fruta. Quizás simplemente se comerciaba entre ellos. Gracias, Ángel. Tomó la fruta entre sus manos y le dio una mordida. Era como la vida misma en el paladar. Tomó unas cuantas para su bestia y entonces las colocó justo frente a ella. Ten, ¿no tienes hambre? La bestia simplemente hizo un gesto de molestia. ¿Qué estaba pasando? Esto es imposible. Te encantan y siempre quieres estar comiendo. Algo raro estaba sucediendo. Ordenó a la bestia que se arrodillase. Tenía que hacer una prueba. El guerrero podía no ser un gran combatiente, pero era muy inteligente. La bestia hizo caso. Tomó la fruta y la partió de mitad a mitad. Allí la acercó justo hasta aquella zona donde debería sentir y percibir la magia. Temía lo peor. Si la bestia no soportaba el aroma, es porque algo estaba pasando con ella, y fue lo que sucedió. Rápidamente, la bestia se levantó, alejándose. No podía percibir la magia de la fruta, solo el aroma desastroso que los humanos pueden percibir ante aquella fruta. De inmediato se dio cuenta de que alguien había hecho algo para que aquella magia fuese oculta ante la bestia. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo pudieron manipularte? ¿Cómo pudieron? Solo hay una persona, o muy pocas en el mundo, que pueden ocultar el rastro mágico. Y esto era muy peligroso. De inmediato, se sube a la bestia y da la vuelta para regresar a la cabaña. Si lograron hacer esto con aquella bestia, también pudieron hacerlo con los dos pequeños. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Quién lo había hecho? Mientras corría, podía percibir el aroma del bosque a medida que llegaba un poco más cerca de la cabaña. El aire era más denso, se sentía más oscuro. El viento estaba enojado, pues quizás sin permiso tomaron su magia. El guerrero estaba solo y sabía que si se encontraba con los oscuros,
era una batalla perdida. Sin embargo, tenía que continuar. Un plan mayor estaba a punto de llevarse a cabo, un plan que no le iba a convenir al mundo, ni a los magos, ni a los suyos. Para cuando llegó a la cabaña, pudo darse cuenta de que la puerta ya no estaba en ese lugar. Algo o alguien había destrozado por completo la entrada de la cabaña. Se podía notar el impacto y el rastro mágico alrededor del marco de la puerta. Quien hizo esto tenía poder. De inmediato entró hasta el lugar. Allí se observó con una escena catastrófica. El padre, completamente calcinado en el suelo, al igual que la partera. Pero la madre era diferente. Estaba colgada en el techo, como si estuviese flotando o amarrada con magia, obviamente sin vida. Pudo reconocer aquel conjuro muy antiguo y prohibido. De la parte interna de la madre provenía un hilo de color rojo transparentoso. Era un conducto mágico, el enlace que se tiene con los hijos de por vida. Alguien lo estaba manipulando. Rápidamente el guerrero decide salir de la pequeña cabaña y seguir el rastro de aquel hilo. No iba a poder tenerlo a la vista por siempre. En cuanto aquel mago que se llevó a los pequeños descifre la forma de desconectar aquel hilo, perderá el rastro por completo. Llamó a su bestia y comenzó a cabalgar. La bestia no podía olfatear rastros de magia, pero aún no sabía por qué. ¿Acaso tienes un conjuro, amigo mío? Era imposible. La conexión no lo dejaba ver nada en absoluto. Solo podía seguir el rastro que veía en el cielo, aquel hilo fino, delgado y rojo. Para cuando salió de las montañas, el hilo débil simplemente se rompió. Ya no había rastro, y su compañera, la bestia, no podía olfatear. El trabajo para el cual estaba contratado no podía realizarlo, pero él era muy inteligente. Esta vez tenía que recordar cómo rastrear a través de la tierra, esperando que aquel brujo o mago o bruja que se haya llevado a los pequeños no sea tan inteligente como pensaba, pero al parecer lo era. No había rastros en el suelo de alguien corriendo o una bestia entrenada para hacerlo. Esto de inmediato lo hizo pensar en que aquella criatura, aquel mago, tenía que desplazarse por el aire. Una bestia volante, quizás. ¿Saben lo difícil que es entrenar a uno de esos? Definitivamente, aquel brujo tenía un poder impresionante, ya que las bestias de aire son imposibles de domar, y para lograrlo se debe entablar una conexión muy fuerte con su ser. Ni siquiera el guerrero podía hacerlo. Puede terminar en la locura. Muchos lo intentaron. Muchos perdieron el camino, ya que la mente de una de estas criaturas no solo habita en este mundo, sino en múltiples, entrelazados. Por eso estas bestias son completamente adoradas. Nadie debe meterse con las bestias volantes. Pueden llegar a ser peligrosas, no solo para la mente de un mago, sino para el resto de la población. Rápidamente miró hacia el cielo, intentando descifrar los códigos del viento, las corrientes, intentando escucharlas, intentando percibir un aroma diferente.
pero solo olía a naturaleza. El viento no cooperaba, pues éste estaba enojado y ofuscado. ¿Por qué? ¿Por qué no me permites? ¿Por qué no me dejas ver? Entonces notó que su bestia comenzó a agitarse, comenzó a sacudirse. ¿Qué sucede contigo?, preguntó. Pero la bestia no se hallaba, intentaba moverse de un lado al otro. Y el mago guerrero colocó su mano en la frente intentando apaciguar su espíritu. Entabló la conexión. La bestia simplemente se desplomó. Y hace tanto tiempo que el mago guerrero no había sentido semejante ruptura de vínculo, pues su bestia murió en ese instante. Su corazón se rompió, no como se te ha roto a ti. No, cuando existe un vínculo mágico, es más doloroso. Dicen que duele más que la misma muerte. El mago guerrero no hizo más que llorar. Su llanto era tan abundante que no podía parar. Su gran amigo había muerto en ese lugar. Esto no era natural. Es muy difícil quitarle la vida a una de estas criaturas, y mucho menos envenenarla. Solo un poder tan oscuro podría hacerlo. Ingresar un vínculo destructivo que consumiese la magia por dentro lentamente para así terminar con su vida de una vez por todas. La noche comenzó a asomarse y el guerrero estaba en medio de la nada con su criatura. Hizo el respectivo conjuro para despedirse y romper por completo el vínculo. Un poco de fuego para que tu alma viaje por los cielos y algún día regreses a mí. El fuego consumió la muerte y el guerrero se quedó solo, pero no se iba a rendir. En cuanto amaneció, el viento parecía estar más tranquilo. Gracias, amigo. Muchas gracias, Frankenstein. Pero había algo que no notó el guerrero. Fue entonces que continuó caminando, esta vez sin rumbo, intentando ver en los cielos si una bestia volante apareciera. Mientras se daba por terminada la misión, un último vistazo hacia el cielo. Puede notar como por encima de las nubes una enorme silueta atraviesa. Debe ser esta la criatura. Debe ser una señal. Hola, María. Bienvenida. De inmediato, el guerrero comienza a buscar con el rastro del aire. Esta vez ya podía percibir algo diferente. La criatura se fue hacia el norte, pero no estaba interesado en la criatura, sino en los pequeños. Voy a ir al contrario, siguiendo su instinto. Mientras caminaba, cada vez más cansado, logró ver un claro. Le parecía extraño. Es imposible que haya un claro en este lugar. No tiene sentido. Esto era obra de alguna magia. Es complicado que alguien pueda manipular la realidad. Y esta realidad no está en mi mente. Está en el espacio. Debe ser alguien muy poderoso. ¿Qué clase de mago habita en este lugar? No hay registros de alguien así. O por lo menos no desde hace mucho tiempo. El mago guerrero no tiene habilidades para romper conjuros, hechizos que manipulen la realidad, pero tiene su espada. Esta lo mantiene cuerdo, lo mantiene con su magia alerta. Decide desenvainarla y afilar su filo con su magia.
Este toma una coloración leve y azul. Comienza a caminar en el claro. Observa a su alrededor, pero percibe algo, como si el aire estuviese húmedo. ¿Por qué? A medida que avanzaba, sus pasos eran cautelosos. Entonces escucha como el movimiento del agua se mece. Agua. Observa a su alrededor. No hay agua aquí. Tampoco hay un río cerca. Cierra sus ojos y le da paso a sus oídos, a su tacto, intentando buscar una conexión, pues ésta se ve nublada en ese lugar. La magia es poderosa, que escucha unos cuantos pasos acercarse a él de manera rápida y agresiva. Percibe el cambio del viento. Logra esquivar. Puede percibir el aroma. Es acero, pero imposible. El acero en un mago es muy peligroso. Observa a su alrededor. No deja de ver el claro, aquel lugar tan limpio, tan pacífico, perfecto para estar durmiendo todo el día y disfrutar del paisaje, pero solo era un conjuro. Sé que estás aquí y este lugar no es real. Adelante, muéstrate. ¿O acaso me tienes miedo? Fue lo que dijo el guerrero. Entonces una sonrisa se hizo presente. Miedo. Para un guerrero tan torpe como tú, ¿crees que puedo tenerle miedo? ¿Cómo es posible que esa voz supiese que el guerrero no era tan hábil con la espada? El conjuro comienza a desvanecerse. Dando paso a la realidad. Allí estaba el guerrero, frente al enorme lago oscuro. A punto de caer en él, quedó sorprendido por su inmensidad. Retrocedió rápidamente. Debo admitir que no eres un buen guerrero, pero sí tienes una intuición de admirar. El mago guerrero se sorprendió al instante. No podía creer lo que tenía frente a él. Imposible. Esto es imposible. Tú no deberías estar vivo. Oh, querido amigo, ¿acaso no sabes quién soy realmente, verdad? Quizás las leyendas y los mitos acerca de mí no están bien contados. El guerrero estaba viendo frente a él uno de los más grandes magos oscuros de la historia, uno de los que sentó los pilares para que la magia creciera. Un día este mago se rebeló contra todos. Nadie supo la razón, pero su poder era tan grande que era imposible de detenerlo. Sin embargo, el círculo de guerreros lograron hacer que éste perdiera su magia, o por lo menos limitarla un poco. Según la historia, atravesaron todo su cuerpo con espadas de acero. Muchos magos murieron por hacer esta hazaña, ya que el acero lastima de una forma impresionante a los magos. Las imágenes en los libros, los dibujos de aquellos artistas de antaño reflejaban en cada una de sus páginas la muerte de este hombre. Era imposible que viviera. Tú debes estar muerto. Además, han pasado 3500 años. Es imposible que vivas tanto. Te dije que no te habían contado bien la historia, pero no importa. Vienes por los pequeños, ¿verdad? Entrégamelos. Porque no pude ver sus destinos, porque no pude percibir su magia. Fuiste tú quien le arrebató la vida a mi bestia. Oh, una verdadera lástima, pero en realidad esa bestia no te pertenecía. Era libre,
no era para que tú la tuvieses. Había zanjado su libertad y yo solo le di la muerte. Tú puedes entablar vínculos, exactamente, pero no como tú. Mis vínculos son destructivos. Solo entro para arrebatar. Ese es mi poder natural. La base de mi magia es la destrucción. El guerrero sabía que era una batalla perdida y posiblemente iba a morir justo en ese instante. Pero antes de hacerlo, tenía que averiguar algo. Tenía que saber por qué los niños eran tan importantes. Hola, Loidan. Antes de que me quites la vida, sé que no podré salir de aquí. Vaya, de verdad eres inteligente. ¿Por qué? ¿Qué significan los niños para ti? ¿Por qué los tienes? ¿Qué harás con ellos? Bueno, los dos pequeños son importantes para mí. Necesito un recipiente. Este cuerpo, aunque lleno de poder y magia, ya no puede resistir. Tal vez unos 1000 años más. Y necesito un cuerpo nuevo. Uno que pueda contener mi poder. Eso es imposible. Es magia que ya se olvidó. Aquel mago oscuro sonríe. Pequeño, esa magia fui yo quien la inventé. Yo la desarrollé. ¿Por qué crees que me expulsaron? ¿Por qué crees que lo hicieron? Solo buscaba mantener nuestro legado, con nuestras conciencias completamente activas. ¿Sabes lo complicado que es renacer una y otra vez? Aprenderlo todo de nuevo. Eso no tenía sentido para mí. Pero ese es el ciclo correcto de la magia, respondió el guerrero. Esas son las ideas que te meten aquellos magos limitantes. ¿Tú crees que el rey espera a reencarnar para volver a ser rey? ¿Sabes cuántas temporadas vive el rey? No, es imposible, respondió el guerrero. Los reyes mueren y sus sucesores siguen reinando. Vaya, eres tan inocente, ¿verdad? Pero en realidad no eres más que un ignorante. Cuando descubrí el reemplazo de cuerpos, el primero a quien solo comuniqué fue al rey. En aquel entonces yo era su mano derecha. Él aceptó el conjuro. Lo llevamos a cabo. Múltiples ejecuciones logramos. Múltiples experimentaciones logrando el conjuro perfecto. Pero es un conjuro que necesita poder y un cuerpo de un bebé. El guerrero se estaba enterando de cosas desagradables de su reino, de aquello a quien había jurado proteger. Pero habían tantas preguntas y muy poco tiempo para ser respondidas, que tenía que concentrarse en las más importantes. Si necesitas un cuerpo, ¿por qué tomas a los dos? Excelente pregunta. Mi poder está tan acumulado que necesito de 2 cuerpos, pero es imposible manipularlos a los dos. No puedo dividir mi alma. Tiene que estar en una sola. Pero sí puedo hacer algo. Puedo unificarlos a los dos, fusionar sus almas para que así sea una doble alma potenciada. El mago guerrero estaba completamente asqueado de lo que decía este sujeto. Eres tan aberrante. De verdad debiste morir. O tal vez el villano en esta historia sean otros. Pero no voy a discutir eso contigo. Creo que es momento de que debas morir. No, solo quiero ver cómo lo haces. No voy a hacer nada estúpido. Pero si muero, tengo que irme con las respuestas. Oh, tenemos a un curioso, respondió el mago oscuro. Está bien, me parece bien.
El mago oscuro estaba tan tranquilo, pues sabía que podía arrebatarle la vida en cualquier momento, si podía hacer vínculos de la nada para destruir la magia desde adentro. El guerrero estaba completamente perdido. El mago oscuro se dio la vuelta dejando ver su espalda y su enorme abrigo, hecho de criaturas, hecho de bestias, de aquellas tal vez a quienes había asesinado. Se dirigió hasta los bebés. Allí los tomó uno en su mano y el otro en la otra. ¿Ves el lago oscuro? Hay muy pocos en el mundo. Los lagos oscuros se caracterizan por absorber por completo tu alma, simplemente si tú ves el reflejo en él. Estos lagos son completamente custodiados por el reino, para que nadie caiga en ellos. Pero este estaba oculto tal vez por el mago. Era su mina de oro quizás, pues el agua proporciona múltiples beneficios si sabes hacer magia. Es momento de hacerlo. El rastro del hilo rojo estaba conectado entre los dos, pero obviamente el de su madre ya se había roto. Podía verlo, aquel hilo débil, delicado, que lentamente se estaba contaminando, pues el amor de su madre ya no pertenecía a este mundo. ¿Cómo pudiste ingresar? ¿Cómo pudiste bloquear mi mirada hacia ellos? ¿Cómo pudiste bloquear su magia a la bestia que me quitaste? Oh, dijo el mago oscuro. No fui yo quien hizo eso. Entonces el guerrero entendió que el poder de los gemelos era el mismo que tenía el mago oscuro, y por eso los había escogido. Pero ¿cómo sabía que nacerían en ese preciso instante, justo en ese momento? ¿Ya lo entendiste, no es así?, preguntó el mago oscuro al guerrero. ¿Cómo supiste que ellos tendrían tu mismo poder? En realidad no lo sabía. Mientras habitaba en estas montañas, un día el padre de los pequeños viajó demasiado lejos hasta aquí, tal vez intentando buscar un árbol que talar de magia en particular. Fue cuando percibí en él un ápice de mi poder, un aroma que solía percibir de niño. De inmediato supe que había una gran posibilidad para mi siguiente conjuro. De hecho, ese pequeño aroma sabía que había una posibilidad del nacimiento de uno de los míos después de tanto tiempo. Y tenía que ser yo quien se los llevase antes de que tú llegaras. Lo planeé durante años, hasta que el hombre por fin dejó embarazada a su mujer. Desde entonces comencé a cuidarlos desde las sombras, observando sus comportamientos. Fue un conjuro de años para que nadie pudiese encontrarlos. Pero hizo falta un poco más de magia. Si tan solo hubiese expandido más kilómetros mi poder, bueno, lo hubiese logrado sin que tú hayas llegado. Pero entonces te vi venir a lo lejos, te pude percibir. Fue cuando decidí acelerar el proceso, pero no lo logré. El bloqueo que causé hizo que la madre perdiera demasiada fuerza. No podía mantenerla con vida. Ella tenía que morir desde un inicio, pero entonces llegaste tú. Es que se refleja con mi mano la luz y se quema la pantalla. Para cuando tu alma ingresó en la de ella, imagino que viste una parte de mi futuro enlazado al de los pequeños, pues ese es algo inevitable. El guerrero entendió que su conexión había ingresado no solo a los pequeños, sino también al brujo oscuro. Para cuando nacieron,
Mi vínculo con ellos tenía que romperse, de lo contrario también me hubiese llevado su vida. Pero los necesito. ¿Por qué mi bestia no pudo hacerlo entonces? Introduje mi magia en ella cuando estuvo paseando por el bosque. De inmediato percibió mi aroma. Era imposible que no lo hiciera. Son bestias maravillosas, pero en cuanto llegó, tuve que contaminar su poder, arrebatarlo, dominarlo. Y ya sabes lo que pasa cuando eso sucede. El guerrero intentó tomar su espada, pero se dio cuenta de que estaba completamente paralizado. Quizás el mago oscuro ya había ingresado a él hace tanto. No puedes moverte, ¿verdad? No soy yo. Es el lago. Su oscuridad es tan densa que siempre reclama lo suyo. Eres simplemente una presa. Si es así, ¿por qué tú no sientes el efecto? Al inicio fue así. De hecho, llegué a este lugar por accidente. El lago estuvo a punto de reclamarme, pero por un instante, tal vez, simplemente me perdonó la vida. Entonces entendí que teníamos algo en común. Nuestra energía era muy parecida. Cada vez que me acercaba, mi cuerpo tambaleaba, pero este no me atraía. Simplemente me dejaba ahí agonizando. Fueron años y años entrenando su poder, hasta que por fin logré tolerarlo. Entendí tanto que podía hacer con esta agua, con este lago, con esta magia proveniente de la antigüedad. Lo convertí para mí. Tenía que mantenerlo oculto para que tu estúpido reino no viniese a quitármelo, aunque ya no hubiesen podido. No lo controlo, pero sí puedo pasearme por sus alrededores. Intenté ingresar, pero no me dejó. Me repele. Solo puedo caminar sobre el agua, pero es completamente agresivo. Mi mente se confunde y recuerdo cada vez que pasa esto, como lo hacía mi bestia volante. La bestia volante. La bestia volante la había olvidado por completo. Es imposible que también domine sus pensamientos. Es imposible dominar los pensamientos de una bestia volante, dijo el brujo oscuro. Tienes razón en eso. Solo hay que encontrar la forma de desenredar sus dimensiones. No, esto es imposible. El mago oscuro que tenía enfrente era tan poderoso que su poder era inconmensurable quizás. Cada vez el guerrero se sentía más perdido que antes. En fin, demasiadas preguntas. Es momento de terminar con esto. Me caíste bien, guerrero. No eres tan estúpido como tus compañeros. ¿Por qué eres guerrero? Debiste ser algo más. Pero dejaste que tu magia te limitara. Dejaste que el reino asignara tu tarea. ¿Qué puedo esperar del reino? Siempre buscando limitar a las personas con magia. Tomó a los pequeños, ofrendándolos al lago. Allí, con una gran cantidad de palabras, una luz aparece en sus manos. Suelta a los pequeños, pero estos flotan. Quedan justo ahí, volando sobre el agua oscura del lago. Se puede ver cómo el agua comienza a levantarse, como si no existiera gravedad en ese lugar, en el área de los pequeños. Se asoman un par de manos completamente hechas de agua oscura, negra, brillante. Rodea a los pequeños. Aquellos tentáculos rodean a los dos y entonces lentamente el hilo se rompe. Los comienza a separar para que no haya ningún tipo de bloqueo.
para el conjuro que está a punto de continuar. El mago hace una abertura en su cuello. Se puede notar que una gran cantidad de magia sale de ahí. Tal vez es su sangre, pero ha logrado controlar por completo su cuerpo. El flujo sanguíneo comienza a dirigirse justo en medio de los dos pequeños. Allí se separa en dos, formando una Y. Y cuando están a punto de unirse, escucha el guerrero en el cielo. Es la bestia volante. Justo en ese momento, hay una oportunidad. Debe intentar conectarse con la bestia volante. ¿Puede hacerlo? Sí, pero es muy peligroso. Pero el mago oscuro le había dado un secreto que nadie sabía. No puedes controlar a las bestias volantes, pero sí puedes entenderlas, navegar entre sus dimensiones, entre sus intrincados pensamientos. Era lo único que sabía el guerrero. Y tenía que afrontarlo, tenía que entenderlo. Solo cerró sus ojos e intentó percibir la conexión con la bestia volante. Era imposible que ésta tuviese una conexión directa con el mago oscuro. Era la única forma de que no se diera cuenta. Si no hay conexión, no puede notarlo. Además, el mago oscuro estaba concentrado con sus dos pequeños cuerpos. Comienza a sentir el guerrero el revuelto dimensional en su mente. Recuerdos, vistas hacia el futuro de un lugar que tal vez ni siquiera existe en su mundo. Su nariz comienza a sangrar. Su cuerpo comienza a temblar. Mientras no pierde la conciencia, nota que la criatura le otorga movilidad. Su poder es tan impresionante que además de hacer la conexión, amplifica su magia. Tal vez esto también lo sepa el mago oscuro, y por eso tiene tanto poder. Ha desvelado los secretos de la bestia. El guerrero comienza a dar un paso, tembloroso, con su andar torpe. El mago aún está concentrado, mientras de su garganta sale la magia. Logra tomar su espada. Solo tiene una oportunidad, y la última orden que le da a su mente para que la bestia volante escuche, esperando que suceda un milagro. Desenvaina su espada y le dice a la bestia: sácame de aquí con los dos bebés. Toma un respiro y entonces lanza el ataque. No logra arrebatarle la vida al mago oscuro, solo con cortar un enlace que iba hacia un pequeño. ¡No!, grita el mago oscuro, y la bestia volante rápidamente cae en picada. Toma al guerrero entre sus patas, estira su mano temblorosa y logra tomar a un bebé. Allí sale volando por los aires. El mago oscuro cae de rodillas, pero no puede perder la oportunidad. O suelta al bebé para atraer al guerrero, o termina el conjuro con un solo cuerpo. El guerrero, mientras vuela en el aire, mientras su mirada se apaga, observa que la decisión del mago oscuro fue completar el conjuro. Puede ver cómo el bebé simplemente es absorbido por el lago, pero esta vez con una conexión directa al mago oscuro. La mente del guerrero está completamente perdida en múltiples dimensiones. Quizás ya no hace parte de este mundo, quizás la bestia volante lo consumió y sus pensamientos ahora están difusos. O eso tal vez es lo que pensaban muchos. Pero por cuestiones extrañas que nadie logra desvelar, la bestia volante regresó al reino
todos sorprendidos de cómo ésta se posó frente al castillo, con sus enormes alas, y entre sus patas el guerrero, y en los brazos del guerrero un pequeño bebé que no emitía ningún ruido, en silencio total. Shhh. La bestia libera al guerrero, mueve sus alas y simplemente se eleva en el cielo, para así desaparecer entre las nubes. Todos sorprendidos, pues una bestia de estas no deja a nadie con vida. Rápidamente llevan al guerrero y también al bebé para ser atendidos. 3 meses, el guerrero estuvo en recuperación con su mente en blanco. Parecía un vegetal, pero no podían arrebatarle la vida. No por compasión. El rey no necesitaba información. ¿Quién era ese bebé que no poseía magia alguna? ¿Qué había pasado con el guerrero? ¿Cómo logró hacer que la bestia volante lo trajera al reino? Una noche, el guerrero recuperó su mente. Pasó 2 meses intentando comprender lo que había visto, pero era muy poderoso. Era inteligente y de alguna u otra forma lo que el mago oscuro le había compartido acerca de desenredar la mente de la bestia también lo hizo con la suya, logrando así una apertura de magia que muy pocos han logrado hacer. Esto era un nivel más avanzado, pero así logró recuperar su mente. Sus pensamientos se embonaron como un rompecabezas y entonces lo comprendió. Se dio cuenta en el mundo en el que estaba, recordó dónde había nacido, recordó lo que había pasado. El bebé. ¿Dónde está el bebé? Rápidamente se levantó de su camilla y entonces los guardias intentaron detenerlo. Esta vez está más loco que de costumbre. Cierra la boca, dijo el guerrero. Todos se sorprendieron, pues nunca sus palabras habían tenido coherencia. ¿Dónde está el bebé? Necesito hablar con el rey. El bebé, bueno, está en buenas manos. Rápidamente los guardias lo llevan donde los médicos lo observan, lo analizan y solo ven con sorpresa cómo este hombre ha logrado recuperar la cordura. De inmediato hacen una reunión con el rey. Es el más interesado en saberlo todo. Lo llevan estrepitosamente frente a él. Cuéntame, ¿qué es lo que viste? ¿Qué pasó con la criatura volante? ¿Pudiste dominarla? Enséñame. No, mi señor. Es imposible dominarlas. Entonces, ¿cómo lograste hacer que te trajera aquí? ¿Quién es el pequeño? Ese niño no tiene magia. Quizás fue una muy mala idea colocarte en tu puesto. El bebé tiene magia. Simplemente que es el mismo poder del brujo antiguo, el oscuro. Está con vida y ahora está cultivando un nuevo cuerpo. Todos en la sala se quedaron en silencio. El rey se levantó de inmediato. Imposible. Mis ancestros le arrebataron la vida. Lo decía con tanta ira. Entonces el guerrero recordó lo que el mago oscuro le dijo. El rey es uno solo y ha estado transmutando cada cuerpo que puede. Y si esto era verdad, el rey estuvo en aquella guerra. Tuvo que haber sido uno de los que atravesó el cuerpo del mago oscuro con acero. Rápido, dijo el rey. Abandonen la sala. Me quedaré solo con él. Los guardias insistieron en que era muy peligroso, pero de un grito el rey hizo sentir su poder. Largo de aquí. Todos salieron del lugar. El rey se acercó frente al guerrero. Escúchame bien. Solo voy a decirte una cosa.
Maldito loco, el mago oscuro está muerto. Yo mismo atravesé su corazón con una espada de acero. El guerrero entendió que el mago oscuro no había mentido, así que decidió guardar silencio. Tal vez tenga razón, mi señor. Tal vez sea algún descendiente de él, pero su poder era inmenso. Podía manipular la realidad y controlar a la bestia volante. El rey se quedó impactado, pues sabía que alguien con ese poder, quizás sí sea el mago oscuro. Digamos que es verdad que está con vida. ¿Para qué quiera un bebé con magia? O en este caso, sin magia. Como le digo, mi señor, el pequeño tiene poder, pero es el mismo que tiene el mago oscuro. Aquella habilidad para destruir, para absorber la magia desde adentro, la magia de la destrucción. Esto es peligroso. Debemos arrebatarle la vida al bebé. No, dijo el guerrero. Hay esperanza. Podemos salvarlo. ¿Cómo puede salvar un bebé con una magia tan destructiva? Cuando crezca, el pequeño logrará descifrar su magia, logrará saber cómo funciona. ¿Quieres de nuevo tener a un mago oscuro en el reino? Podemos bloquearlo. Yo puedo hacerlo. ¿Cómo? Solamente eres un guerrero. Me conecté con la bestia volante y mi mente se perdió. Pero aprendí algo, mi señor. Desenredar las mentes y también poderlas enredar. Si lo hacemos con el pequeño, jamás sabrá que tiene magia. Puedo hacerlo, solo permítame hacerlo. El rey no quería tener que decidir algo tan simple como eso. Para él, arrebatarle la vida al pequeño era más seguro que lo que el guerrero ofrecía. No. Mañana en la mañana nos desharemos del bebé. El guerrero tuvo que decirle algo. Sé cuál es su secreto, señor. Sé que ha estado usando los conjuros prohibidos para transmutar su cuerpo. Él me lo contó. Además de esto, el bebé no es uno solo, son dos. ¿Y dónde está el otro?, preguntó el rey. Lo tiene el mago oscuro. Entonces comprendió lo que el mago oscuro quería hacer: trasladar su conciencia junto a su magia, como lo hacía el rey, pero esta vez potenciado. Sabía que un cuerpo normal no podía contener semejante poder. Debemos encontrar al otro pequeño para arrebatarle la vida. ¿Sabes lo peligroso que es esto? Y tú quieres dejar con vida a este pequeño. El oscuro volverá por él. No nacerán más pequeños con magia oscura. Es imposible. Ya han pasado 3500 años. Tal vez el ciclo ha llegado para que estos nazcan. Deberán pasar otros 3500 años para que vuelva a suceder. No podemos permitirnos eso. Lo siento, guerrero. Sé que tus intenciones son buenas, pero no puedo arriesgarme. El rey ordena que saquen al mago guerrero. Lo sacan a la fuerza. Esta vez no sabe qué hacer. Solo hay una cosa: robarse al bebé. Así que de costumbre, aprovecha aquella locura con la cual lo conocían. Finge tener demencia de nuevo, hacer como que su mente va y regresa. Así, logra atravesar los lugares donde tienen al bebé, no muy custodiado. No por esta noche, claro, tenía que hacerlo rápido. Entonces llega a la habitación donde lo contenían. Allí, en una cunita, muy humilde, estaba completamente en silencio, observando el techo. Al parecer el niño no había llorado.
Lo siento, pequeño. No pensé que esto iba a suceder, pero no dejaré que mueras. Yo te salvaré. El guerrero cierra sus ojos y establece el vínculo con el pequeño. Y allí logra enredar su mente, hacer que jamás conozca la magia, limitando su poder a aquel que es imperceptible para las bestias. Lo que no sabía el mago es que el destino tenía preparado algo mucho peor. Pero esa es una historia para después. El guerrero tomó al bebé y simplemente se ocultó en el bosque. Ahora pasaba de ser guerrero a un prófugo de la justicia, un traidor, un guerrero mago oscuro. Aquel que lo vea podrá arrebatarle la vida, y tráiganme su cabeza, los voy a recompensar. Y si traes la cabeza del bebé, bueno, la recompensa será mayor. Desde entonces han pasado muchos años y el guerrero no volvió a aparecer. Tampoco el pequeño. Pero bueno, espero que les haya gustado la historia. Continuará. ¿Qué pasará con el guerrero? Y con el bebé. El mago oscuro aún estará con vida. La bestia volante seguirá a sus servicios. Es un verdadero misterio que ni siquiera yo sé en este momento. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta noche. Un abrazo para todos. Espero que hayan disfrutado la historia y nos vemos mañana. No olviden seguirme para más historias como estas. Nos vemos.